Mis queridas amistades, a propósito de mis pausas polémicas, alguien me llamó neoliberal. Neoliberal. Ese señor se llama McClenky, así le decimos. Y es un activista ambiental queridísimo. Y es un tipo comprometido y me cae bien. Pero me llamo neoliberal. Y estoy aquí en el escritorio de mi bisabuelo, al lado del libro que se llama Dios y Patria, que es uno de los 7 volúmenes de historia patria de Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, de la que mi bisabuelo era experto historiador, porque es una mitad del siglo a la que nadie le para bolas porque es más tonta, entre comillas, que la patria boba, que no tuvo nada de boba, pero que no se ponían de acuerdo de que salían de una guerra civil a otra, y acabó en la guerra de los 1000 días. Y en esta máquina, que tiene como 100 años lo menos, una Remington por allá de 1920 y pico, escribió esta cosa. Y yo me siento orgulloso de que mi abuelita me haya legado eso a mí, y que yo sí lo voy a guardar. Pero el cuento a qué va. Mi abuelo era un abogado, mi bisabuelo, el abuelo no, bisabuelo, don Carlos J. Infante de Castro. Era un abogado bogotano, como decían ellos, de rancia alcurnia. Según él, descendiente del conde Marisancena, con derechos sobre las minas de oro de Marmato. Yo no tengo ni idea dónde queda Marmato ni qué es Marisancena, pero mi abuelita se le hacía la boca agua repitiendo eso. Pero eran eminentemente conservadores. O sea, ellos propendían por un Estado militar clerical, en donde el Estado, el gobierno, tenía una confesión política asociada a una confesión religiosa. Y para mí no hay nada más peligroso que mezclar política con ideología y política con religión, porque siempre se van a sobrepasar las libertades ajenas y generan violencia. Pero el cuento a qué va, que vengo de unos ancestros conservadores. Y llega este amigo, Maclenquito, y me llama neoliberal. Neoliberal. O sea, neo es nuevo, liberal es aquel que cree en la libertad, en el individuo como la minoría más importante, en la democracia como política, en la libre empresa y apertura social de mercados como base económica y en la libre creación como arte. O sea, yo sería un nuevo libre, un nuevo tolerante, un nuevo social de mercados, un nuevo demócrata y un nuevo artista creativo. Pues si es así, llámeme como quiera, porque en eso creo. Pero es que no lo hizo con esa intención, porque es que en el discurso que esta confrontación entre izquierdas y derechas, entre quienes propenden por los mercados intervenidos planificados centralmente, que son los colectivistas, que han fracasado, o los que pretenden en las sociales democracias por una responsabilidad social con mercados abiertos, que dio mucho más resultado, y la prueba es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda en 1985 estaba requebrado, totalmente colectivizada, con un Estado enorme para el tamaño del país que se metía en todas las actividades sociales y económicas. Fracasado. Y de pronto se dan cuenta y cambian, pero de una, nada de gradualismo como en Argentina, que eso no funcionó. Cuando usted tiene cáncer y hay que amputarle una pata, pues se la van cortando y no se la van quitando de a gironcito y gironcito porque produce dolor, falsas expectativas y no lo cura. Ellos lo hicieron de una. Y hoy, 30 años después, es una potencia a nivel mundial y un ejemplo para Latinoamérica. Entonces, aprendamos del éxito y no del fracaso. Pero la razón por la que decir neoliberal es casi un insulto y se lo achacan a personas que no tienen nada de eso, solo porque no les gustan sus teorías políticas, es algo que está utilizando
como utilizan las fake news, cierto sector o casi todos, para desprestigiar al adversario, generando unas emociones encontradas en el oyente que no tienen ni idea de qué le están hablando, pero que al ver la emotividad del otro lo dan por sentado y lo dan por cierto. Pues a raíz de esto, yo me puse a buscar qué es neoliberalismo. Y vean ustedes lo que encontré. La primera referencia como a un nuevo liberalismo, o sea, una vía intermedia, que no sea el liberalismo manchesteriano tan despiadado de los inicios de la Revolución Industrial, con ese abuso sobre el trabajador y sobre el pobre, pero tampoco llevado al otro extremo, como el extremo colectivista que provocó en solo China 80 millones de muertos de hambre, y por lo menos 50 millones en la Unión Soviética. Y vaya usted sume, en Camboya con el Pol Pot, poquitas personas en Camboya. Pero cuando decidió matar a toda la intelectualidad y a todo el que tuviera emprendimiento, mató al 25% de la población en 10 años. Eso para cimentar una ideología colectivista justa para todos. Es que por ahí no es. Entonces, buscar un término medio era una iniciativa, pero especialmente de los socialistas. En von Mises, uno de los padres de la teoría económica del libre mercado, hay como unos atisbos. Se puede ver que él ya estaba interesado en buscar algo, pero no le puso nombre. Pero más adelante, en el año de 1938, se reúnen en París una serie de economistas europeos muy prestantes, entre los cuales había varios socialistas. Y es uno de estos socialistas de origen alemán, de apellido que empezaba por R impronunciable, como Riemer, quien en esa conferencia en París en el año 38, ante la catástrofe que se avecinaba por el socialismo nacional alemán o nazismo, los errores que estaba cometiendo el socialismo italiano que llamaban fascismo, que eran ideologías socialistas, no eran de libre mercado, y los abusos del colectivismo de la Unión Soviética, con la enorme cantidad de muertos que ya se conocían, ellos ven que la salida no es el marxismo, ni el colectivismo, ni la centralización planificada de la economía, pero no encuentran salida porque lo opuesto es el capitalismo, que tampoco les gusta. Y este señor, marcando la tercera vía, es quien se inventa el término neoliberalismo. Es un término acuñado por un socialista en París, pero él alemán, en 1938. Bueno, buscaban un capitalismo con una economía social de mercado, con justicia social, que se ocupara de las necesidades de los más pobres. Mire, yo no le veo entonces nada de malo, a mí me parece que es el ideal. El complique es que a ese término, que es inocuo, le han dado una connotación peyorativa que no tiene por qué tener. No tiene. Cuando los demagogos, especialmente de partidos de izquierda que anhelan el poder a todo costo, quieren convencer a la sociedad de que como van las cosas son horrendas, trabajan en dos frentes. El primero, comparar la realidad contra la utopía, o sea, con lo que podría llegar a ser, con el ideal, con lo perfecto. Eso no es válido, eso no sirve. Usted compara es con la realidad, pero nunca van a comparar la realidad de hoy con nosotros mismos de hace 35 años, para que vean que sí hemos progresado y mucho. Yo molesto mucho diciendo que aquí en esta montaña, cuando yo llegué, la gente andaba en burro, en cotizas y en ruana, y mascaba en chicote. Y hoy andan en Hondas de alto cilindraje, con zapatos Adidas y usan chaquetas de diseñador. ¿Funcionó? Nadie sabía leer. Hoy, honestamente, en mi entorno no conozco una persona que no sepa leer y escribir.
sí hemos progresado, de pronto no con la velocidad y a los niveles que se desearían, pero no todas las cosas han sido malas. Yo como médico les puedo decir que cuando yo era médico rural, la cobertura en salud era mínima. Las enfermedades por desnutrición eran espantosas. Hoy las enfermedades es por obesidad, estamos comiendo más diabéticos. Bueno, pero ¿a qué va el cuento? Esa desinformación propia de la estrategia, porque es una estrategia, para acceder al poder por medio de los canales democráticos, generando descontento social, dividiendo la sociedad en dos opuestos y enfrentándolos, hace parte, junto con el cambio del lenguaje, con el cambio del discurso, en que los intelectuales tienen mucha culpa porque no han sido honestos. La intelectualidad ha sido permeada gravemente por las ideas de izquierda, sin cuestionamiento, haciendo que ciertos temas que no le pertenecen a nadie y que los partidos que fueron de izquierda en su momento, cuando tuvieron el poder, despreciaron sistemáticamente, como el problema de la LGBTI, como el problema del deterioro ambiental, como el problema de la quiebra de las economías, de la hiperinflación, del hiperendeudamiento, de la deuda social impagable. Eso se les olvida y solo llegan a molestar. Y para molestar al supuesto adversario, que ni siquiera lo definen bien, porque lo dividen entre pueblo y antipueblo. Cuando pueblo es el que les lleva la cuerda a ellos y antipueblo el que los cuestiona o el que no está de acuerdo. Esa no es una división real, eso no es real. Bueno, el cuento es que dentro de esa estrategia de desinformación tomaron una palabra, neoliberalismo. Ya me pregunto por qué neoliberalismo y no otra. Pues porque para ellos su verdadero enemigo no es el conservadurismo, no, ese es fácil de derrotar. El verdadero enemigo es el liberalismo, porque el liberalismo puede retomar las banderas sociales de ellos, pero sí ofrece soluciones económicas demostradas. Entonces, el peligro está en el liberalismo. ¿Cómo hacer para pasar por encima de él, para que el colectivismo y la planificación centralizada se imponga? Por medio de la desinformación. Y la palabra neoliberal les cayó como anillo al dedo. Entonces, han empezado a otorgarle al neoliberalismo, o sea, al nuevo liberalismo, una serie de atributos negativos que no tiene por qué tener y que no son ni responsabilidad de esta forma de pensar, porque es que esto no es una ideología, es casi un carisma, ni ha tenido que ver. Esta gente, y es que me molesta a veces escuchar los discursos de la señora Cristina Kirchner, porque es que ya los de Venezuela ni los escucho, porque es que ya se salen de la lógica y de la razón. Pero esta señora Kirchner, en un país tan aparentemente culto como es Argentina, que tiene uno de los mayores niveles de sociólogos y de psicólogos del mundo, les hacen falta ingenieros, pero les sobran psicólogos, yo no sé por qué hacen eso. No deja de nombrar neoliberalismo cada vez que sale. Y ahora con Manuel López Obrador en México, que cuando fue alcalde me pareció interesante, pero se ha ido a los extremos a echarle la culpa a todo al neoliberalismo sin definirlo jamás. Yo me puse a ver, bueno, ¿cuál es el neoliberalismo de que ellos hablan? Que no es el neoliberalismo de la historia, ni de la lógica, ni de la razón. Y ellos de lo que están hablando es de otra cosa, que se llama el consenso de Washington. Hablen en contra del consenso de Washington, pero dejen a los liberales en paz, por favor, y no confundan más a la juventud ni a las personas. ¿Qué es el consenso de Washington? Es algo como tan controvertible como fue el foro de Sao Paulo y que son como contemporáneos. No puedo decir que uno sea una consecuencia del otro, pero para ahí van junticos. Washington, como ustedes saben, no solamente es la capital de los Estados Unidos, sino es una capital
en donde confluyen muchísimos organismos multilaterales, no necesariamente norteamericanos, sino por eso, multilaterales de muchas partes, entre los que está el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Pero en Washington también está pues, la fuente del poder político de los Estados Unidos, está la Reserva Federal y está el Departamento del Tesoro. Pues bien, a finales por allá de los años 70 se dieron cuenta que habían cometido un error histórico. A raíz de la elevación de los precios del petróleo, hubo muchísima plata en el mundo, de los árabes. Y había que colocarla en alguna parte porque es que el dinero quieto, al igual que la sangre, se coagula, hay que ponerlo a mover. Y empezaron a prestar con una facilidad a muchos gobiernos, no necesariamente democráticos, que fue lo más complicado. Es que la deuda adquirida por un gobierno de por sí es inmoral, porque es que los gobiernos son elegidos para 4 años. Un gobierno que representa a los ciudadanos que mayoritariamente votaron por él para 4 años, no puede atribuirse por ningún motivo ético el endeudar a la sociedad por 15 o 20 años, porque es que los jovencitos que hoy tienen 5 años no tienen por qué pagar ese crédito de una cosa que se le ocurrió al gobernante de 4 años. Pero así lo hicieron. Y estos bancos le prestaron con mucha facilidad a países que se sobreendeudaron. Pero ese sobreendeudamiento no se tradujo en un crecimiento económico porque esa plata, gran parte se la robaron y otra parte fue mal invertida porque es que era plata que llegaba al gobierno y con esa mentalidad keynesiana, porque es que el Fondo Monetario Internacional es keynesiano, o sea, de esa filosofía política que puede que haya servido para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión del año 29 al 33, pero que de ahí para allá ha sido un estorbo, un problema, ha empobrecido donde la han metido, porque no solamente propende por apoyo a estados burocráticos grandes, sino que le entrega la plata al Estado para que el Estado invierta, para que el Estado lo meta en los bolsillos de los particulares, creyendo que de esa manera generan consumo y la economía se mueve. Resulta que así no es, porque la mete donde no debe, porque el Estado no tiene la sabiduría de la sociedad en general para manejar un libre mercado. Pues bien, el Fondo Monetario Internacional keynesiano, que le encanta a la señora Kirchner, ¿sí?, se unió con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, y entre los tres conformaron un consenso. ¿Un consenso para qué? Para recuperar la plata que habían perdido. Es que ellos prestaron y prestaron y prestaron sin garantía y eso no se tradujo en crecimiento económico, y esas sociedades o países que se endeudaron con esa facilidad no podían pagar y empezaron no solamente a descuidar la deuda, sino a descuidar los programas de desarrollo y los programas sociales de sus países, generando gran descontento. ¿Eso a dónde iba? A que esa deuda iba a ser impagable. Entonces ellos hacen un consenso para tratar de recuperar interviniendo en los países y sacan un decálogo, son 10 puntos, dentro de los cuales está el saneamiento del déficit fiscal, que no puede ser superior al Producto Interno Bruto por ningún motivo. Y como no podían elevar el Producto Interno Bruto, ¿qué hicieron? Bajar el gasto público y sacrificaron todos los programas sociales. ¿Eso qué genera? Descontento. Pero además propiciaron la venta, o sea, la privatización de todas las empresas estatales, especialmente de servicios. En esa época, los servicios de electricidad, de telefonía, de acueductos, aerolíneas, muchos bancos estaban en manos del Estado. Por supuesto, eran ineficientes, casi siempre daban pérdida y subvencionaban las tarifas. Entonces había que sacar del pago de los impuestos de las personas que debían ser utilizados para inversión y para programas sociales, pues para mantener empresas
que debían generar utilidades y producían pérdidas. Los estados extractivistas que tenían petróleo o mega minería, pues se solventaban gastándose lo que sacaban y aparentemente había un bienestar, como en Venezuela, pero no era bienestar porque eso no es riqueza que se genera. La riqueza que sale de su suelo no produce en verdad enriquecimiento. Solo en Noruega, porque ellos se entendieron a tiempo, y es lo que se llama la enfermedad holandesa, que los países que tienen enormes rentas extractivistas derivan su sustento de ese dinero, colapsando a la industria y al desarrollo nacional y generando inflación. Ellos no quisieron que les pasara, entonces ¿qué hicieron? Noruega, un país riquísimo en petróleo, toda la renta de petróleo se va a un fondo soberano, que lo sacan del país y que le presta plata a todo el mundo, de forma tal que cada ciudadano noruego al nacer ya tiene más de $250.000 en ahorros del Fondo Soberano, pero esa plata no inunda la economía, ellos siguen viviendo el fruto de su trabajo y por eso son tan prósperos. Pues esas lecciones tenemos que aprender. Y sigamos con el neoliberalismo, entre comillas, pero en realidad es consenso de Washington. Reducción del déficit, reducción del gasto público, privatizaciones, saneamiento de la economía, reducción del Estado, reducción de la burocracia, reducción de la corrupción, sistematización. Y con base en ese decálogo, le pusieron condiciones a esos países sobreendeudados para prestarles más plata solo si cumplían. Y los países que necesitaban urgentemente los nuevos recursos de la banca y organismos multilaterales, pues empezaron a hacer esos ajustes. Pero confundieron por completo. Primero, les dio la fiebre de la privatización. Pero privatización se entiende precisamente eso, entregar las empresas públicas de forma democrática a la sociedad, empezando por los propios trabajadores. ¿Pero qué hicieron? Crear sistemas de venta amañados, con pliegos o condiciones que solamente unos pocos podrían cumplir para adjudicarle esas empresas a los amigotes que los habían mantenido en el poder. Eso no es capitalismo, ni mucho menos liberalismo, ni mucho menos neoliberalismo. Eso es una cosa trágica, egoísta, que se llama mercantilismo de Estado. Y lo que pasó ahí, y pasó aquí en Colombia, fue mercantilismo de Estado. Eso no se privatizó. Eso solo pasó de manos públicas a manos privadas, de oligopolios y monopolios que al no privatizar verdaderamente, no democratizaron, los servicios no es que hayan mejorado mucho y los precios no bajaron, que era lo esperado. Entonces, no le echen la culpa a la idea, sino a la forma como la llevaron a cabo. Había intereses personales de por medio. Y así fue. Entonces, los resultados de esas imposiciones del consenso de Washington a los países sobreendeudados para sacarlos de la crisis o de la quiebra, hicieron que los programas sociales y de inversión, así como el crecimiento de la economía, no solamente se estancaran, sino que se fueran a pique. Y eso generó un gran descontento. Pero la causa no fueron esos préstamos amañados, no señor. La causa era anterior. Fueron los gobiernos absurdos que se sobreendeudan creyendo que el keynesianismo, que cree que el gobierno es el mejor inversor para hacer crecer la economía y que no quieren cambiar de opinión, no obstante, miles de pruebas de que por ahí no es, pues cayeron en ese vicio de endeudarse. Y cuando vino el rescate les pusieron condiciones. Ya les habían prestado sin condiciones la primera vez, se tiraron la plata, para la segunda los apretaron. Pero el discurso de políticos que incluso siguen cayendo en lo mismo, porque el gobierno de los Kirchner y a Argentina en general no ha recurrido al Fondo Monetario Internacional una vez, no, 5. Y son los que más critican. La culpa es de ellos. Están gastando más de lo que generan. La mitad del país está mantenida por el gobierno. 40 millones y solamente 12 pagan impuestos. O sea, eso no tiene lógica en ninguna clase. Y no van a crecer nunca y se van a empobrecer cada vez más y se van a quebrar.
pero para eso hay que cambiar la mentalidad. La mentalidad son los paradigmas o modos de pensar que condicionan el actuar de la sociedad. Y si se sigue pensando de la misma manera, es una locura creer que se van a obtener resultados diferentes haciendo siempre más de lo mismo. Entonces, eduquémonos política y económicamente, no comamos entero, porque es que en una sociedad donde no haya desarrollo económico no hay bienestar, y donde no hay bienestar no hay estabilidad democrática, y donde no hay estabilidad democrática hay deterioro ambiental, y siempre ha pasado eso. Y si no, cuéntenme qué pasó con el mar de Aral. Entonces, pues señor McClenque, gracias por haberme llamado neoliberal, porque me obligó a estudiar y me obligó a pensar en verdad qué es lo que eso significa. Y ahora que se va a avecinar una campaña política en donde yo sé que van a utilizar ese cuentico para disociar y desinformar y tratar de ganar réditos, para utilizando los canales democráticos, acceder al poder, prometiendo lo que se sabe que no van a cumplir, porque no se puede. Y una vez en el poder, empezar con el cuento de cambiar la Constitución para hacer uno a su acomodo, para perpetuarse y terminar arruinándonos, pues es algo que no deseo para mis nietos. Y la única manera de defenderse de la desinformación y de las fake news se llama conocimiento. Entonces, pues no creo que yo sea neoliberal, tampoco creo que yo sea fascista, ni que sea anarcocapitalista, ni que sea ordoliberal, ni que sea socialdemócrata. No, mano. Yo soy de frente, yo voy adelante. Y soy práctico, pragmático, justo, realista y ético. Con eso es suficiente. No me ponga más rótulos, porque es que ni yo me entiendo. Entonces, manito, gracias, McClenquito, por haberme puesto este tema. Espero haberle respondido cariñosamente desde la objetividad, y cada vez que escuche hablar de neoliberalismo piense algo: la persona que le está hablando o no sabe nada, que es lo más probable, o quiere manipularlo desde lo emocional, porque el neoliberalismo, al menos en América Latina, no existe. No, porque para que existiera había tenido que existir previamente un liberalismo, y salvo un periodo muy corto de liberalismo en la economía argentina a finales del siglo XIX hasta la primera década del XX, que la convirtió en la quinta potencia más rica del mundo, nunca lo hemos tenido. Les deseo un resto de día verdaderamente liberal. Y por favor escríbanme. Yo sé que estos temas de pausas polémicas no son para todo el mundo. Yo sé que mi vocación de ambientalista, o sea, de aquel que busca políticas ambientalmente sostenibles, me ha obligado a desarrollar una mente política. Pero no quiero ser manipulado. Y tengan presente, lo ambiental es de todos. Lo de todos no significa que sea de nadie, no, es que es de cada uno. Y no le pertenece a ninguna ideología, y mucho menos a las ideologías de izquierda marxista, que siempre lo despreciaron, porque hasta donde recuerdo, en Cuba se encarcelaba y se mataba a los homosexuales. En Rusia se acabó con el ambiente, y en China acabaron con los intelectuales. Entonces, no son modelos dignos de imitar. ¿Por qué no nos fijamos un poquito en Nueva Zelanda? Mire, les recomiendo algo que me vi recientemente. Hay un canal de política que se llama VisualPolitik. Parece que se origina en Checoslovaquia, pero los que lo presentan son españoles, cultísimos. Este canal, que además es sumamente ameno, tiene un video que se llama ¿Será Nueva Zelanda el modelo para Latinoamérica? A mí me encantó. Muchas gracias y hasta la próxima.